los videos que se volvieron virales en redes sociales de Ricardo Martinelli, expresidente panameño, celebrando pues la entrega del asilo por parte de la Cancillería del gobierno colombiano al expresidente. Y aquí precisamente se encuentra en Bogotá, llegó en las últimas horas, fue un viaje muy secreto que tuvo como salió de Panamá. Y pues esto ha generado distintas preguntas, también polémicas, que están dispuestos a responderlos, por supuesto, estas preguntas, su vocero. Nos hemos comunicado con el expresidente Martinelli y él dice que va a hablar a través de su vocero, que es el señor Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli. Señor Camacho, buenos días. Buenos días, Juan. Un placer saludarlo y a toda la audiencia de esa tan importante medio de comunicación colombiano. Sí, señor Camacho, ¿cómo el señor Martinelli consiguió este asilo? No, es obvio que hubo personas tanto de Panamá como de acá de Colombia que hicieron algunos acercamientos para ayudar a Panamá a salir de este impasse en lo que referente al asilo político del expresidente Martinelli, que como todos sabemos había sido otorgado inicialmente, fue otorgado inicialmente por la República de Colombia, de Nicaragua. Eh, eh, Inicialmente el gobierno de ese entonces negó el salvoconducto al desconocer el asilo. Posteriormente, recientemente, el gobierno del presidente José Raúl Molino reconoció como válido el asilo y en razón de ello otorgó el salvoconducto, pero algunos acontecimientos que generó el órgano judicial, específicamente su presidenta, obstaculizaron, no hicieron posible ese traslado a Nicaragua. Y esto generó un impasse en este tema en Panamá y creo que Colombia, como lo dice el comunicado de su Cancillería, de común acuerdo con su tradición diplomática, accedió a otorgar este asilo y permitir avanzar frente a la realidad que genera la persecución política en contra de Ricardo Martinelli en nuestro país. ¿Hace cuánto llevan ustedes esperándolo? Bueno, como te dije, lo que esperábamos era su pronta salida a Nicaragua, pero en razón de que esa salida no se pudo dar por las razones que ya todos sabemos, se exploraron otras opciones y la opción de Colombia, que es un país hermano, hemos logrado pues esta asilo político y el salvoconducto que tiene hoy el presidente Martinelli acá en el hermano país. Sí, todos esos gobiernos que ustedes intentaron pues pedir y solicitar el asilo, ¿son gobiernos de izquierda? No, no necesariamente. Recordemos que el caso de Nicaragua, el expresidente Martinelli y el expresidente Ortega coincidieron en sus mandatos y ahí, indistintamente de que ambos puedan tener posiciones diferentes, hicieron una amistad y al final de cuentas, por encima de la amistad está el tema de la consideración de perseguido político que está por encima de cualquier situación personal, ¿no? Y ese reconocimiento fue hecho tanto por Nicaragua en su momento como ahora por la República de Colombia. Sí. ¿Por qué ustedes están diciendo, señor Camacho, que Martinelli es un perseguido político? Bueno, mira, ya indistintamente de lo que nosotros opinemos, hay dos pronunciamientos de dos gobiernos, el de ustedes acá de Colombia y el de Nicaragua, que los dos consideraron que los argumentos que dio el expresidente Martinelli en la solicitud de asilo
determinaban pues que él era un perseguido político. Eso está claro tanto en el pronunciamiento de Nicaragua como en el de Colombia, pero hay hechos claros. Mire, el presidente Martinelli eh, viene siendo objeto de una persecución política desde hace mucho tiempo, que lo llevó a ser extraditado de Estados Unidos en proceso en el que fue detenido y proceso en donde la Oficina sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU determinó que esa detención en ese proceso fue una detención arbitraria y conminó al Estado panameño a indemnizar a Ricardo Martinelli y a procesar a los responsables. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Dentro de ese proceso que se inició bajo la administración del presidente Varela, el presidente fue a dos juicios luego de esa extradición. Uno primero que salió absuelto y otro que fue anulado posteriormente de manera inexplicable y fue nuevamente absuelto en ambos procesos. Posteriormente, en el gobierno de Cortizo, avanza el órgano judicial, que es el que ejecuta realmente la persecución política contra Ricardo Martinelli. Se adelanta este proceso, conocido como New Business, en donde absurdamente Ricardo Martinelli es condenado pese a que el perito de la fiscalía, el perito estrella de la acusación, dijo que todos los fondos que utilizó Ricardo Martinelli aportó en esta compra privada, que no hubo fondo del Estado, eran fondos provenientes de sus cuentas personales que tenía antes de ser presidente. Entonces, en Panamá está sumamente claro, yo creo que no solamente en Panamá, porque son los países hermanos observan y todo el mundo está claro que a Ricardo Pero Martinelli se le sí, condena señor porque Camacho, Ricardo Martinelli en todas las claro, encuestas se perfilaba como el virtual ganador de las elecciones y por eso lo mire, inhabilitaron para que no pudiera correr. eso del último proceso, condenado por 10 años, New Business, me gustaría que escuche a la exprocuradora, porque es muy distinta la versión que ella tiene de ese proceso, la doctora Ana Matilde. Miren lo que dice. Costado muchísimo poder combatir la delincuencia de cuello blanco, el delincuente ese que tiene poder político, económico, social. Nos ha costado muchísimo. Logramos una sentencia en firme, ejecutoriada, que no le cabe ya ningún recurso y resulta que entonces una acción política permite que no cumpla con la condena impuesta. Doctora Gómez, justamente sobre eso que usted acaba de mencionar y con el contexto que nos da, ¿queda algún recurso jurídico desde Panamá para reversar esta decisión? Pese, ya hay una condena, como usted lo dice, ¿o cuál es la situación jurídica a la que se enfrenta entonces hoy el señor Martinelli? ¿Cómo están las cosas? Yo plantearía dos escenarios. Por un lado está la posibilidad de que la decisión sea cuestionada en sede constitucional. Ya pasó con el caso de María Pilar Hurtado. Usted recordará que en el gobierno de Ricardo Martinelli, y uno no sabe si son estos los favores que se están pagando, el gobierno de Ricardo Martinelli, siendo él presidente, siendo el actual presidente ministro de Seguridad, y otro que está llamado en el proceso de Odebrecht, el expresidente Juan Carlos Varela, que también deberían enfrentar en juicio en el caso de Odebrecht, que todavía está pendiente en Panamá, para vergüenza nuestra, porque en otros países de América Latina ya hay condenas. Por un lado estaría la posibilidad de que, así como en el caso de María del Pilar Hurtado, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional ese asilo otorgado en aquel entonces, que se exploraran esas posibilidades también, no solo en Colombia, sino también en Panamá. Y por el otro lado, que las autoridades judiciales, o sea, del Poder Judicial, Sí. ejerzan toda la presión judicial que corresponde a efectos de la alerta de Interpol, la solicitud de extradición y eventualmente algún tipo de embargo o algo que permita. Sí. Señor Camacho, ¿por qué ustedes dicen que no se cumplió el debido proceso y por qué la exprocuradora dice que sí se cumplió el debido proceso? Que es más, que aquí Bueno, hubo mira, sentencia que no está dispuesta ya a apelación, es sentencia definitiva, hubo sentencia por parte de la Corte. Mire, yo lo que tengo que decir es que el personaje que usted entrevistó, ella dice que Ricardo Martinelli no es perseguido político porque su condena es por un delito común. Por a su vez ella misma se llama, en su momento se llamó perseguida política, se autodenominó perseguida política en razón de una sentencia
por un delito común. Ella siempre dice que el presidente es un delincuente común porque es una condena por un delito común. Y yo en reciente entrevista en la que estuvo ella, delante de ella, le dije, bueno, si eso es así, yo puedo decir que usted es una delincuente común porque usted fue condenada por un delito común. Y ella así lo reconoció públicamente. Entonces, mira, lo que pasa es que ella le atribuye al expresidente Martinelli su salida de el Ministerio Público, y en razón de eso ella tiene una enemistad personal sobre el presidente Martinelli. Pero mira, en Panamá todo el mundo sabe y lo sabe el resto del mundo que Ricardo Martinelli fue condenado en un proceso que sí se marcaba jurídicamente como tipificado por delito común, pero el delito común era producto de una persecución política. Mira, si tú revisas el convenio interamericano sobre la extradición en el numeral número 4 del artículo 4, si no me equivoco, habla precisamente de que, por ejemplo, en los procesos de extradición no pueden ser extraditadas las personas que son su objeto de asilo político, aquellas personas que han sido objeto de procesos comunes por manipulación judicial de eso, políticamente de esos procesos. O sea, eh, hay una realidad que para la mayoría de los panameños está clara. Ricardo Martinelli es un perseguido político, no es un delincuente, y por eso Ricardo Martinelli pudo endosar al hoy presidente Ricardo Martinelli su caudal político, y hoy por hoy, además de todos los méritos que él pudiera tener el actual presidente Mulino como persona, como político, es un hecho claro que él alcanza la presidencia por el endoso político que le dio Ricardo Martinelli. El pueblo panameño así lo considera, porque el pueblo panameño quería elegir a Ricardo Martinelli, pero el proceso político se lo impidió, y Ricardo Martinelli entonces traspasó ese endoso político a José Raúl Mulino, y el veredicto del pueblo fue claro en la urna, ¿no? Lo que llega a Ana Eh, Matilde no va, Ana Matilde Gómez, no va a pero, cambiar eso claro, como el hecho no cambia de que ella fue condenada por un delito común. Ella misma ella misma perseguía pero, señor política también. Camacho, ¿qué tanto hay persecución política? Ahí quedó Mulino, elegido, y es Pero una presidente cosa, hoy. nosotros no estamos diciendo que el presidente Mulino persigue al expresidente Martinelli, porque el presidente Mulino No por heredó eso. en el Ustedes órgano están judicial diciendo que este todo el proceso aparato político. estatal persigue a Mira, Martinelli. persecución política, le hemos dicho, proviene inicialmente del Ministerio Público y ahora dentro del órgano judicial. Esa es la realidad. La presidenta de Mm. la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, una enemiga pública de Ricardo Martinelli. De hecho, nosotros la hemos querellado en varias instancias, en varias ocasiones en la Asamblea Nacional de Diputados, ¿no? Sí. Doctor Camacho, ¿cuál es el proceso que Martinelli tuvo en Estados Unidos? Porque acá hay declaraciones muy Ricardo Martinelli no delicadas. ha tenido ningún Mire, proceso en Estados Unidos. por eso, pero el secretario de Estado, Anthony Blinken, y las investigaciones que implican a los hijos de Ricardo Martinelli, pues son señalamientos muy delicados, investigado por recibir coimas en el caso de Brecht. ¿Ese caso hoy en qué consiste y en qué va? Mira, yo le puedo decir lo siguiente. Mira, Ricardo Martinelli, pese a lo que digan sus enemigos políticos y del poder económico, porque a Ricardo Martinelli lo persiguen por eso, porque cuando fue presidente pisó callos de grupos económicos y políticos que no querían que Panamá cambiara. Entonces, eh, Ricardo Martinelli nunca se le ha podido acusar de que él se haya robado un real del Estado. Por eso que le han inventado todos estos procesos políticos. Y nosotros seguimos adelante confiando en que en algún momento dado el órgano judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, que fue parte de los que torcieron la ley para condenar políticamente a Ricardo Martinelli, lo enderecen. Ricardo Martinelli no tiene ningún proceso de corrupción ni en Panamá
ni en Estados Unidos. Sí. ¿Pero sus hijos sí? Bueno, los hijos dijeron, ellos nunca han señalado al papá, como se dice falsamente, de participación en un acto delictivo, y ellos hicieron los acuerdos que consideraban que tenían que hacer para superar el tema jurídico que ellos tenían en Estados Unidos. Sí, muy bien. Luis Eduardo Camacho, el vocero No es la de primera vez Ricardo. que recordemos que hace poco, Sí, recientemente, el destacado empresario panameño fue capturado aquí en Colombia hace algunos años. sí, Se le extraditó a Estados Unidos, donde claro. prácticamente lo acusaban de ser el Chapo Guzmán, de ser uno de los lavadores más grandes del mundo. Incluso eso lo dijo el embajador de Estados Unidos en Panamá. Y al final, cuando fue ese proceso en Estados Unidos, el juez tuvo que cuestionar Sí, duramente a los fiscales claro. que trasladaron ese proceso, y al final él tuvo que aceptar Sí, un tema muy, mínimo para poder dar por sí, terminado esa, muy bien. pero, Claro, sí, esa situación. Entonces, señor Camacho, sí, yo no quiero entrar a sí. juzgar Déjeme, la justicia norteamericana, porque eso no es lo que está en este claro, momento. Yo sí, estoy señor Camacho, entrando es en razón del proceso político que sí. tiene Ricardo Martinelli en Panamá, y que todos saben que es político. Señor Camacho, pues ha sido usted muy amable, le agradezco mucho estos minutos Como aquí no, a con la orden, nosotros con siempre Noticias gracias. Caracol. A la orden. 9:53 minutos de la mañana. Con parte de la Cancillería, pues en respuesta se conecta con nosotros Mauricio Jaramillo Jacir, es el viceministro de Relaciones Exteriores. Señor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está en China y usted ha logrado sacar estos segundos con nosotros. Gracias. Muy buenos días en Colombia, gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué el gobierno colombiano decide darle el asilo a Martinelli? Bueno, el comunicado de la Cancillería es muy claro. Yo creo que es importante recordarle a la gente que Colombia tiene una tradición de otorgamiento de la figura del asilo político. En la década de los 90 aquí estuvieron expresidentes del Perú, expresidentes de Venezuela, incluso expresidentes que se consideraban, o políticos más bien, perseguidos políticos en países vecinos, y al igual que América Latina, Colombia tiene un profundo respeto, y en virtud de esa tradición ha decidido este asilo político en uso, obviamente, de su soberanía, y básicamente a eso responde esta decisión. Viceministro, ¿cuál es el proceso para pedir un asilo? ¿Y cuál es el proceso que se surte al interior de la Cancillería para concederlo? Yo me imagino que ustedes están seguros de que él es un perseguido político y que las causas judiciales no son justas. Mira, Colombia no hace ningún, y menos públicamente, hace una valoración del sistema jurídico de terceros países, y menos de un país, en este caso un vecino con el que tenemos excelentes relaciones. Nosotros simplemente, como ha sido la tradición en el mundo diplomático, cuando llega un pedido de una persona que se considera perseguida política, se hace una valoración de los hechos, y con base en esa valoración de los hechos nosotros pues tomamos una decisión que es, como lo decía hace un rato, responde a una tradición y una trayectoria, pero de ninguna manera hemos hecho una valoración, una ponderación, un juicio, un señalamiento respecto al sistema judicial de terceros países, como lo suelen hacer, insisto, los estados que otorgan esta figura. Cuando un estado otorga la figura, no se está arrojando el derecho, no se está atribuyendo más bien el derecho de calificar el sistema jurídico de un tercer país, y eso es básicamente lo que hemos hecho en este caso en particular, que hace parte, insisto, de una larga trayectoria con muchos más casos en los que Colombia pues Claro. Protege a estas personas que se consideran perseguidas políticas. Claro, viceministro, pero ¿qué les consta a ustedes que él no es un perseguido, que él es un perseguido político, perdón? Cuando Porque un para país le conceder asilo otorga, tienen que comprobar eso, ¿o no es verdad? A ver, Colombia, y repito lo que dije en la primera respuesta, en uso de sus facultades soberanas, decide cuándo y cuándo no entregar un asilo político. Los estados no están obligados públicamente a hacer una valoración sobre el proceso jurídico de una persona, porque eso hace parte de la independencia de poder. Nosotros
presumimos que hay una justicia que funciona de manera independiente en todos los estados de América Latina, pero en casos muy particulares lo que hacemos es estudiar a fondo las circunstancias de cada caso, que es lo que se ha hecho con el expresidente panameño Martinelli, y se ha tomado esa decisión, pero pues básicamente no vamos a dar más detalles precisamente por la naturaleza y la figura del asilo político. De lo que se trata con estos asilados es de protegerlos, y precisamente en esa protección pues los estados no suelen hacer comentarios acerca de los procesos jurídicos a los que se enfrentan. Viceministro, pero por razones políticas, y lo dice el mismo comunicado, le damos, ustedes dicen, se concedió el asilo político al condenado Martinelli por la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. Es decir, en esa investigación a fondo, ¿qué los lleva a ustedes a concluir que él es un perseguido político? Porque es que la ex procuradora dice otra cosa. Dice, él no es un perseguido político. Aquí hay causas judiciales justas y hay condenas con el debido proceso. Repito, Colombia no ha hecho y no le corresponde hacer una investigación exhaustiva, porque cuando uno está, y aquí yo creo que es importante que cuando ustedes hablen de la figura del asilo político, entiendan básicamente el alcance de la misma. Los estados que otorgan el asilo político no están suplantando a las autoridades judiciales. Colombia no está por encima ni se superpone a la fiscalía panameña o a la decisión de un juez panameño. Nosotros lo que hacemos es valorar el testimonio, las pruebas que entregan esas personas, pero de ninguna manera eso implica una controversia directa con las autoridades de ese tercer país. Si eso fuera cierto, no existiría la figura de asilo, y nosotros hubiésemos tenido unas relaciones muy malas con los países de donde vienen precisamente esas personas que se consideran unos presos políticos. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ser muy responsables y no tratar de manera forzada de poner una polémica entre la Cancillería colombiana, que ha tomado una decisión, digamos, en respuesta a esa trayectoria y a esa tradición humanista de defensa de los derechos humanos, y la justicia panameña, que yo entiendo que tiene sus decisiones. Yo acabo de escuchar a esta señora, que entiendo bien que es una fiscal, me parece respetable lo que dice, pero nosotros tomamos una decisión basada en nuestra tradición en materia consular. Ahí son dos cosas diferentes, y me parece que no es muy responsable entrar a polemizar, y menos nosotros como Cancillería, que no pretendemos obviamente usurpar las funciones ni de la Fiscalía ni en general de la justicia panameña. Viceministro, pero entonces, ¿por qué al gobierno con estos ideales no les pareció humanista cuando Panamá le dio el asilo a María del Pilar Hurtado, señalada por las chuzadas? Tengo trinos del presidente criticando a Martinelli por haberle dado precisamente ese asilo a María del Pilar Hurtado en su momento. Eso es una respuesta que yo, en mi condición de viceministro de Asuntos Multilaterales, no puedo responder. Es decir, ¿cómo me van a poner a mí a responder? Eso tiene que preguntárselo concretamente al presidente de la República. Ahora, yo creo que, y aquí de nuevo, el papel responsable, por favor, de los medios de comunicación, equiparar un caso de autoritarismo como el que hubo en Colombia entre 2002 y 2010, con persecuciones que están comprobadas, con un aparato que, además del que hizo parte el DAS y que terminó en la ejecución de al menos 6.402 personas, con esta acusación que yo entiendo que puede levantar una polémica, yo creo que la verdad es una comparación que me parece desmedida, es una comparación engañosa, es una comparación además que revela muy poca rigurosidad para mirar este proceso judicial, en contraste con lo que fue el proceso judicial del extinto DAS. Ahí lo que vemos es que hay esto es muy desafortunado, porque lo que hay es una banalización del autoritarismo que vivió Colombia entre el 2002 y el 2010. Entonces, si vamos a empezar a equiparar todas las acusaciones de corrupción que hay en América Latina con el horror que se vive en Colombia respecto de la violación de los derechos humanos en 2002 y en 2010, yo creo que estamos, en serio, engañando a la gente y estamos banalizando una cosa muy grave que ocurrió hace unos años y con unas consecuencias irreversibles, como la muerte de inocentes o la negación de derechos políticos a la oposición. Estamos hablando, viceministro, de dos casos con condena.
estamos hablando del caso con condena de Martinelli y estamos hablando del caso con condena de María del Pilar Hurtado. Ese es el trino de 2010 del presidente Petro. Vamos a leerlo, Pollo, porque es muy importante y aquí también empezar a dilucidar un poco lo que ha pasado, y es la que persiguió, dice el trino, lo tenemos ahí en gráficas, la que persiguió a los magistrados por sus investigaciones contra el paramilitarismo es protegida por Martinelli. La canciller ríe, era lo que decía el presidente Petro en su momento. Es decir, aquí, y la pregunta se la voy a hacer muy directa, viceministro, lo que muchos reclaman en la polémica es: ¿no hay una contradicción profunda de este gobierno al concederle asilo a Martinelli, una persona condenada por la Corte en su país a 10 años? ¿A ti te parece, perdón, es que no entiendo la lógica? A ver si entiendo la lógica, porque me parece que aquí hay un problema básicamente de coherencia. ¿A ti te parece que porque un político de la oposición en Colombia en el 2010, que además siendo congresista, fue uno de los que hizo las denuncias más emblemáticas contra el paramilitarismo, a una persona que se le otorga un asilo precisamente en virtud de unas acusaciones por las cuales en Colombia se murió, que hay que decirlo, esto es muy banal a veces para los medios de comunicación. En Colombia asesinaron a gente por culpa de este estado de vigilancia. Entonces, un senador que denuncia eso y dice que desafortunadamente en este caso en particular se desnaturalizó la figura del asilo jurídico, y ese presidente que la otorga ahora, según tu lógica, ese presidente que la otorga, para bien o para mal, yo creo que fue un error de Martinelli como presidente, entonces no tendría derecho a solicitar la figura del asilo político. O sea, es decir, ahí me parece que no hay ninguna lógica, me parece que estás totalmente equivocado. Y más aún, porque le estás tratando de condicionar la opinión de la gente. Entonces tú lo que deberías decir como periodista es que cuando Petro trina en el 2010 es una figura de la oposición, y que una cosa son las responsabilidades que le asisten a la cabeza de la oposición en Colombia, más aún cuando esa cabeza ha hecho denuncias muy graves de paramilitarismo, y la responsabilidad que a Petro le asiste como jefe de gobierno, y además, esto tampoco lo has explicado, como jefe de Estado. Porque es que resulta que en estos sistemas Petro es representante de las dos vías. Él también representa al Estado colombiano cuando otorga uno de estos asilos. Entonces ahí me parece que hay, insisto, una comparación que es odiosa, una comparación que es engañosa, y además hay una conclusión que es absurda, porque ahora se le está invitando a la gente a que piense que es que nosotros estamos en contra de la justicia panameña, o que hay una contradicción, pero para nada. En general, la figura de los asilos políticos suele generar debates y polémicas en los países de origen, y eso es bueno que se lo expliquen a la gente. Pero esta comparación con María del Pilar Hurtado, a mí me parece una comparación que nada aporta al debate, que nada aporta a la información, y básicamente habla muy mal de la rigurosidad con la que ustedes hacen este tipo de comparaciones. Pero viceministro, viceministro, ¿cuál es la labor de la persona que está opinando en el 2010 respecto a aquella que le está decidiendo? Lo que no se entiende, viceministro, aquí es la lógica detrás de un asilo de una figura condenada. Es básicamente eso lo que aquí se quiere plantear, de la cual el presidente ya había marcado una postura. Sea condenada, es que sigue siendo del derecho a asilo. Por eso, viceministro, quiero explicarlo. Perdón que te diga, porque había marcado una... Y te voy a explicar. Que una persona esté condenada no le quita el derecho de recibir el asilo. De hecho, esto pasó, no estoy diciendo que para mal lo sea, pero durante la época en que salían muchas personas del cono sur, cuando había dictaduras militares, cosa que no estoy diciendo que haya en Panamá, muchas de esas personas tenían condenas. Y yo no puedo, a partir de la idea de que estas personas están condenadas, decir, como está condenada, entonces no tiene derecho al asilo político. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que hacen los países que lo otorgan es una ponderación de hechos, pero de ninguna manera esa ponderación de hechos puede estar en una perspectiva comparativa respecto de un caso, insisto, de 2010, con unos agravantes que el país conoce, con unos agravantes que este país padeció, para supuestamente identificar una contradicción. Si quieren decir que la Cancillería se equivocó, yo la verdad creo que hay mejores argumentos, pero esto del trino de Petro de 2010, la verdad, es un disparate,
Pero, esto viceministro, confunde a la gente, ya pasamos por esto lo es más engañoso, y importante. esto es poco Usted me riguroso. dice, pero viceministro, le pregunto por lo más importante. Le dijo, ¿cuáles son las razones que a ustedes los llevan a deducir que es una razón política, que es una persecución política la que hay en contra de Martinelli para concederle el asilo? Usted me dice, la investigación se hizo a fondo, pero no le puedo contestar los detalles de la investigación. Si usted no me contesta los detalles de la investigación, pues yo paso al siguiente punto de la discordia, y es las contradicciones de las posiciones que apenas, viceministro, concibamos esta entrevista, es la posibilidad para que el gobierno nacional responda no a lo que digo yo, viceministro, a lo que dicen desde Panamá. Es que hemos entrevistado gente en Panamá y pues lo que estamos es dándole la posibilidad al gobierno nacional que responda a las críticas que hay por parte de la exprocuradora, por ejemplo, por parte de voces panameñas que nos han planteado y nos dicen, hombre, necesitamos entender las razones, lo más importante, viceministro, al por qué el gobierno colombiano considera a Martinelli un perseguido político. Te repito, nosotros no tenemos un canal de comunicación ni tenemos por qué, y no estaría bien, porque también ha pasado al contrario, que nosotros entráramos en una polémica con las autoridades judiciales panameñas. Eso sería irresponsable de nuestra parte, y yo creo que eso incluso las autoridades panameñas lo entienden. Yo creo que las autoridades, fiscalía, sistema judicial en general, están en su derecho a hacerlo, pero nosotros estamos en el deber de, cuando consideramos que una persona, cuando consideramos que es una perseguida política, estamos en el deber de protegerla, y dentro de esa protección no suelen los estados entrar en polémicas respecto de por qué lo consideran o no. De hecho, eso hace parte también de la figura del asilo político y hace parte también de la postura con la que los estados protegen a estas personas. Entonces, básicamente, insistir en esta polémica con un país con el que además tenemos una excelente relación diplomática, yo creo que es un sinsentido, y entiendo que haya una crítica, e insisto, esto es natural. Cuando un tercero le otorga un asilo político a una persona que ha salido del país, es normal que se entienda esa polémica. Lo que yo creo no es normal, es decir, que hay una contradicción por la postura que se asume frente a un caso como el del DAS, frente a este caso del expresidente panameño. Pero evidentemente nosotros no podemos entrar a fondo ni a polemizar, ni a explicar. Además, te explico una cosa que creo que no he tenido la oportunidad de decir. Colombia es respetuosa de la soberanía panameña. Nosotros no podemos entrar a hacer una valoración, y menos de manera pública, de la forma en que funciona ni la fiscalía ni la justicia panameña. Entonces, en función del mantenimiento, nosotros no podemos entrar, insisto, a opinar sobre el sistema judicial panameño. Sí, viceministro, ahí me nace una pregunta para cerrar el tema Martinelli, y es lo siguiente, viceministro. Dale. ¿Qué pasa si yo, como político condenado en cualquier país, soy un político condenado o un expresidente condenado, pido asilo a Colombia? ¿Colombia me lo da de una vez? Así sea una condena justa, bajo el debido proceso, con material probatorio riguroso. ¿Qué pasa en esos escenarios? Es decir, ¿a cualquier político que pida el asilo se le da y se le concede por ser y acusar el argumento de perseguido político? Es una muy buena pregunta. No se concede de manera automática. Ahora, pues es una pregunta que yo creo que es muy difícil de responder. Yo te preguntaría, porque no puedo mencionar casos de actuales perseguidos políticos, refugiados asilados en terceros países, porque pues básicamente eso comprometería nuestras relaciones con algunos estados. Te pongo un caso de un presidente que ya murió, Alan García. Cuando Alan García estuvo perseguido en Colombia, o Rómulo Betancourt estuvo en Colombia protegido porque se consideraba, ¿eso era justo o no? Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que era justo en virtud de las circunstancias de la época y de que los dos, en efecto, como se comprobó y se supo a lo largo de la historia, eran perseguidos de sistemas que no eran democráticos o habían sido, digamos, víctimas de la arbitrariedad. En este caso, yo no puedo entrar a valorar, y menos públicamente, acerca del juicio que ha cumplido con una serie de etapas, pero lo que sí te puedo decir es que los estados intentan y se esmeran porque aquellas personas a las que le terminan otorgando el asilo político pues sean efectivamente, pero no se otorga de manera automática, pero obviamente se presume, los estados lo hacen, que cuando otorgan esta figura, pues la persona tiene objetivamente razones para sentir que es una perseguida política.
Ya voy a cerrar el tema, Martinelli. Ya voy a pasar al otro tema que nos interesa bastante, el por qué usted está allí en China, viceministro. Expliquemos estas razones de la visita y para no quitarle mucho tiempo y no alargarnos en preguntas, para que responda una muy directa. ¿Lo que va a firmar el presidente Petro allí es una adhesión estratégica o un acuerdo comercial, viceministro? Que es lo que muchos se han preguntado aquí. Eso es una pregunta que hay que hacerle concretamente al presidente Petro y eso depende de lo que se negocie con China. Colombia viene acá, y esto es bueno explicarlo, esta es una muy buena pregunta, viene acá en dos frentes, en dos escenarios que desafortunadamente me parece que se han confundido. Viene en un escenario multilateral, como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, vamos a tener la 10ª versión del foro China-CELAC. Aquí debían venir ministros de Relaciones Exteriores, pero el gobierno de China le ha extendido una invitación ampliada a algunos presidentes. Viene Lula, viene Boric, está Petro y obviamente el presidente Xi. Entonces, lo primero es decir que esto es una cumbre en la que están representados los países de América Latina y el Caribe, más China. Ahora, de manera paralela, y como el presidente Petro se desplaza a China, pues básicamente va a haber un encuentro bilateral con las autoridades de ese país. Tendrá lugar una cumbre entre Petro y Xi, y allí se tendrá que negociar básicamente qué tipo de acuerdo. En este momento, Colombia no está contemplando acuerdos comerciales exclusivamente de intercambio, es decir, acá no estamos hablando ni de complementariedad económica, ni tratado de libre comercio, estamos explorando la mejor vía de cooperación con el Estado de China, y eso dependerá de lo que el presidente decida, obviamente junto con sus ministros. Todo eso en este momento pues está en ponderación, se están mirando los escenarios, estamos viendo cuál es el escenario que más conviene a Colombia. ¿Para qué? Y esto es importante también decirlo. Colombia tiene una deuda histórica con el Pacífico. Colombia ha tenido una proyección hacia el Caribe y hacia el Atlántico profusa, muy evidente, pero la relación con el Asia-Pacífico y en general somos el país de América Latina con salida al Pacífico que yo creo que ha aprovechado menos esa condición. Si ustedes nos comparan con Ecuador, con Chile, con el Perú, es indudable que Colombia, uno de sus pasivos es la proyección al Asia-Pacífico. Una manera de cerrar esa brecha es precisamente acercarnos a el gobierno, al Estado de China, pero esto hace parte, insisto, de una ampliación de las relaciones exteriores, de una diversificación de las relaciones exteriores, y allí básicamente vamos a tratar de encontrar un equilibrio para sacar provecho, insisto, de nuestra condición hacia el Pacífico. De acuerdo a los diálogos, eso está en estudio. Aún no se sabe si se va a firmar un acuerdo o una adhesión a la adhesión estratégica, es adhesión a la ruta de la seda, que por supuesto es una cosa que también está en discusión. Viceministro, pero déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué opina el gobierno colombiano de la reacción que ha tenido Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, Mauricio Claver Carone? Ha dicho en las últimas horas el acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica. No, yo no, por respeto a la soberanía de Estados Unidos, no opinaría respecto de esas declaraciones. Lo único que tenemos que decir es, ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, eso está escrito en nuestra Constitución y en nuestra trayectoria. Colombia es un país soberano que maneja las relaciones exteriores con soberanía y con autonomía. Respetamos y valoramos, obviamente, la relación que tenemos con Estados Unidos. Hay una alianza histórica, bipartidista, va mucho más allá de los gobiernos de turno. Nuestra relación con Estados Unidos es una relación que tiene una inercia, una fuerza, una dinámica histórica, y estamos seguros de que vamos a mantener la relación en un buen estado. E invito a que no se entienda, por favor, ningún acercamiento, por ejemplo, a Turquía, a la Unión Africana, a la India, al Consejo de Países del Golfo, como una afrenta a nuestros socios naturales, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, una cosa no tiene por qué afectar a otra. Porque lo que han planteado, viceministro, es un desafío a Estados Unidos, esta visita a China. No, eso es una interpretación, a ver, eso es una interpretación, yo creo que equivocada, es una interpretación errada. Mi pregunta es, ¿por qué sería una afrenta cuando Colombia, tú sabes, por ejemplo,
por lo menos desde el gobierno de Belisario Betancur, se ha venido hablando de la brecha que hay entre la proyección hacia el Caribe y el Atlántico versus una proyección muy limitada hacia el Pacífico. No se han puesto siempre los gobiernos colombianos como tarea la proyección hacia el Pacífico, además porque es una de las partes, insisto, con más precariedades del país. Entonces, convertir un plan histórico del Estado colombiano, que no es un capricho de este gobierno, en una afrenta a los Estados Unidos, yo creo que es una lectura reduccionista de las relaciones internacionales. Yo creo que esto desconoce el mandato de la Constitución de creer en un Estado, en un sistema internacional entre iguales. Y yo me pregunto, o te pregunto a ti, cuando Colombia, en el gobierno de Álvaro Uribe, se candidatizó a la APEC, que es el foro del Asia-Pacífico, el foro económico del Asia-Pacífico, por allá a mediados de los 2000, ¿ustedes le preguntaron al gobierno Uribe si eso era una afrenta respecto de Estados Unidos? Te pregunto. ¿Algún medio de comunicación? No, pero viceministro, es citando lo que dicen Todos los presidentes desde Samper han visitado la República Popular, todos, absolutamente todos, desde los 90 hasta acá, desde Samper hasta acá. Cuando esos presidentes han ido a China, les han preguntado a esos presidentes si eso es una afrenta a Estados Unidos. Pero viceministro, es que no es lo que yo quiera, no es de acuerdo a mi juicio. Lo que quiero exponer es, por eso cité a funcionarios de Estados Unidos. No es lo que yo piense, es citando funcionarios del Departamento de Estado. Pero viceministro, usted de verdad, como siempre, ha sido muy amable. Gracias por sacarnos estos minutos y valoro que de verdad haya respondido todas las preguntas. Muchas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto. Un abrazo a toda la gente.